Hay familias que son instituciones, que no son simplemente un grupo de personas conectadas por el parentesco, sino algo más grande y más complicado, que llevan consigo el peso de una historia que es al mismo tiempo orgullo y responsabilidad, que tienen un nombre que es en sí mismo una declaración sobre quiénes son y de dónde vienen y qué representan en el paisaje cultural del mundo que los rodea. Y que cuando una nueva generación llega a ese nombre, cuando alguien nace dentro de esa institución y empieza a construir su propio lugar dentro de ella, el proceso tiene sus propias complejidades, que van más allá de lo que cualquier familia ordinaria experimenta. La familia Aguilar es una de esas instituciones. Pepe Aguilar, el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, a dos de los nombres más importantes que ha producido la música mexicana en el siglo XX, construyó su propia carrera de una manera que honraba la herencia de sus padres, sin quedar completamente prisionero de ella. Y sus hijos, Leonardo y Ángela, llegaron a ese mundo con todo lo que eso implica, con la historia, con el apellido, con las expectativas y con la protección, que es real y que es genuina, de una familia que entiende lo que significa existir en el ojo público, de la manera en que esa familia existe. Su familia intentó protegerla. Eso es lo que dice el título de esta historia, y es lo que es verdad en el sentido más fundamental de la palabra. Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez intentaron proteger a Ángela de las maneras en que los padres que entienden el mundo del entretenimiento intentan proteger a sus hijos cuando esos hijos son figuras públicas de una magnitud que crea sus propias vulnerabilidades. Con estructura, con presencia constante, con la gestión de lo que se muestra y lo que no se muestra, con los mecanismos de control de la narrativa que existen cuando uno tiene la experiencia y los recursos para usarlos. Pero algo se filtró, algo llegó al espacio público, de maneras que la protección que existía no pudo evitar completamente. Algo que cuando llegó generó dudas, no del tipo de dudas que se generan cuando la información que llega es completamente clara y simplemente desagradable, sino del tipo de dudas más complicado que se genera cuando la información que llega es parcial e incompleta y abre más preguntas de las que cierra. ¿Qué hace que el mundo que la recibe no sepa completamente qué hacer con ella? Porque no tiene el contexto suficiente para procesarla de manera que las respuestas sean definitivas. Hoy vamos a contar la historia de Ángela Aguilar. Una historia que es al mismo tiempo extraordinaria en lo que tiene de logro y de talento real, y de construcción de algo genuino, desde una edad que hace que todo lo que construyó sea todavía más notable, y complicada en lo que tiene de las tensiones que existen cuando alguien crece en público, cuando el proceso de convertirse en adulto ocurre bajo el ojo del mundo, cuando las decisiones que se toman en el camino de encontrar quién se es generan conversaciones que el mundo tiene, aunque la persona sobre quien las tiene no haya elegido que esas conversaciones ocurrieran. Ángela Aguilar Álvarez nació el 8 de octubre de 2003 en Los Ángeles, California. Ese dato geográfico es importante de la misma manera en que es importante el hecho de que Benito Martínez sea de Vega Baja. No porque el lugar de nacimiento explique completamente quién es una persona, sino porque dice algo sobre el contexto en que llegó al mundo y en que se formó, que es relevante para entender quién se convirtió. Nació en los Estados Unidos. Hija de Pepe Aguilar, que es en muchos sentidos la continuación de la tradición más importante de la música mexicana, y de Aneliz Álvarez,
o que es una mujer de presencia y de carácter que el mundo del entretenimiento conoce en parte a través de su presencia junto a Pepe y en parte por su propio rol en la familia, y creció en un hogar donde la música era todo, no en el sentido de que era una de las cosas importantes, sino en el sentido de que era el aire que se respiraba, el idioma en que la familia se comunicaba, la razón de ser de la estructura sobre la que todo lo demás se construía. Hay algo que Ángela ha dicho sobre su infancia, que cuando se escucha, dice algo importante sobre lo que fue crecer en ese contexto. Ha hablado de la música como algo que siempre estuvo ahí, que no fue una elección que hizo en algún momento, sino algo que simplemente era parte de lo que era antes de que hubiera una conciencia suficientemente formada para elegir, que la música regional mexicana, que es el género que define el linaje de la familia Aguilar y que ha sido su territorio más fundamental, era el contexto en que todo ocurría. Y eso produjo algo en ella que es completamente perceptible para quien la escucha con la atención correcta. Una relación con ese género que no es la relación de alguien que aprendió a cantarlo, sino la de alguien que lo absorbió antes de aprenderlo, que lo lleva en el cuerpo de maneras que son anteriores a cualquier técnica, que cuando canta regional mexicano no está haciendo una versión joven de lo que su padre y sus abuelos hacían, sino algo que es completamente de ella, aunque venga de ellos también. Apareció en el escenario junto a su padre, siendo prácticamente un bebé. No en el sentido metafórico de la expresión, sino en el sentido completamente literal. Había fotos y videos de Ángela en los escenarios con su padre, desde una edad en que la mayoría de los niños están aprendiendo a caminar con suficiente estabilidad. Esas imágenes que circularon con la naturalidad de las cosas, que son simplemente la expresión de quién es esa familia, decían algo sobre lo que iba a venir, aunque en ese momento nadie pudiera predecirlo completamente. El momento que el mundo considera como el inicio formal de la carrera pública de Ángela Aguilar, en términos de la escala masiva, fue su participación en el Festival de la Leyenda del Mariachi en Zacatecas cuando tenía 9 años. Una actuación que fue vista por millones de personas en México y fuera de México, y que generó la reacción que generan las actuaciones de alguien que tiene algo genuinamente extraordinario, no el entusiasmo condescendiente que a veces se da a los niños que hacen cosas que son impresionantes para su edad, sino el reconocimiento directo de algo que era extraordinario de manera absoluta, sin el modificador de la edad. Tenía 9 años, y la voz que tenía a los 9 años era de las que el mundo reconoce de cierta manera cuando las escucha. No porque fuera una voz de adulto pequeño que hacía cosas técnicas impresionantes para alguien de su tamaño, sino porque tenía algo más difícil de describir que la técnica. Tenía alma, tenía esa conexión entre quien canta y lo que canta, que hace que la diferencia entre la actuación y la confesión sea mínima o inexistente, que cuando esa voz decía algo, lo decía de verdad, y no de una manera que pareciera verdad. Y aquí viene el primer momento en esta historia, que hace que todo lo que viene después tenga el peso que tiene. Porque Ángela Aguilar no era simplemente una niña con una voz extraordinaria que había tenido la suerte de nacer en la familia correcta. Era alguien que desde muy temprano mostraba una comprensión del género en que cantaba que requería algo más que el talento natural y más que la exposición temprana, que entendía el regional mexicano de maneras que iban más allá de lo técnico, que sabía, con esa clase de conocimiento que no puede ser enseñado porque es anterior a la enseñanza,
¿Qué es lo que una canción de ese género necesita para ser lo que debe ser? Esa comprensión, combinada con la voz y con el apellido, y con el acceso que el apellido provee, hizo posible una carrera que en otros contextos y con otras combinaciones de circunstancias no habría podido ser exactamente lo que fue. No porque el talento no fuera suficiente por sí solo, que lo era, sino porque el talento más las circunstancias más el contexto específico en que existía produjeron algo que ninguno de esos elementos por separado podría haber producido. La nominación al Grammy cuando tenía 15 años fue uno de los momentos que establecieron con claridad que lo que estaba ocurriendo con Ángela Aguilar no era el fenómeno de niño prodigio que deslumbra en el momento y que con el tiempo se revela como algo más ordinario. Era el inicio de algo que tenía la solidez de lo que está hecho de algo genuino, y que podía ser nominado al premio más importante de la industria musical, porque lo que hacía cumplía los criterios que ese premio requiere, independientemente de la edad de quien lo hacía. Los álbumes que siguieron fueron construyendo una discografía que tiene las características de las que duran. No la discografía del artista pop juvenil que produce para el momento y que cuando el momento pasa pierde su razón de ser, sino la discografía de alguien que está trabajando en un género que tiene raíces profundas y que por tanto tiene una permanencia que trasciende los ciclos ordinarios del mercado musical, que produce cosas que pueden ser escuchadas en 10 años y en 20 años, y que seguirán siendo lo que son, porque lo que son no depende de la moda ni del momento. Mexicana enamorada. Primer capítulo. A los álbumes que fueron estableciendo la voz de Ángela Aguilar como una referencia en el regional mexicano de una generación. Que hicieron que su nombre fuera parte de la conversación sobre el futuro del género, con la seriedad que tiene esa conversación cuando se tiene sobre alguien que merece ser parte de ella. Y mientras todo eso ocurría en el espacio público, mientras la carrera de Ángela Aguilar tomaba la forma de algo que el mundo podía observar y reconocer y celebrar, había algo más ocurriendo en los espacios que el espacio público no alcanza completamente. El proceso de crecer, de convertirse en adulta, de encontrar quién se es en términos que van más allá de ser la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Antonio Aguilar, de construir una identidad propia dentro de una identidad familiar que es de las más poderosas que existen en la música mexicana. Ese proceso, que es el proceso más universal y más fundamental que cualquier persona experimenta en la transición de la niñez a la adultez, tenía en el caso de Ángela características específicas que lo hacían diferente del mismo proceso en otras personas, que ocurría bajo el ojo del público, que cada paso del proceso era observado por personas que tenían sus propias expectativas sobre lo que debería ser, que la imagen que el mundo tenía de ella, formada durante años de actuaciones extraordinarias y de la narrativa de la niña prodigio que honraba el linaje de la familia más importante de la música mexicana, tenía su propia inercia que no siempre dejaba espacio para las cosas que el proceso de hacerse adulto requiere. La protección de la familia era real. Pepe Aguilar ha hablado en distintas ocasiones sobre la manera en que gestiona la exposición de sus hijos al mundo del entretenimiento, con una conciencia de los riesgos que viene de haber vivido en ese mundo durante toda su vida, con la experiencia de haber visto qué le hace a las personas la exposición prematura o sin la estructura adecuada.
con la determinación de que lo que le ocurra a sus hijos en ese mundo sea lo que ocurre cuando hay una estructura protectora que es suficientemente sólida para que lo que es necesario pueda ocurrir de manera que no destruya lo que también es necesario. Esa estructura existía, era real, pero tenía la forma de los mecanismos que las familias con esa historia y con esos recursos construyen cuando necesitan proteger a los suyos. La presencia constante en los espacios donde Ángela existía públicamente, el control de la narrativa de maneras que son posibles cuando uno tiene la experiencia y los contactos que la familia Aguilar tiene. La gestión de lo que se dice y de lo que no se dice, de manera que la imagen que el mundo tenía de Ángela correspondiera con la imagen que la familia consideraba que debía tener en ese momento de su desarrollo. Y luego algo se filtró. Llegó al espacio público, de maneras que esa protección no pudo evitar completamente. Llegó en la forma en que llegan las cosas que una vez que están en el espacio digital ya no pueden ser completamente retiradas, aunque haya recursos y voluntad de hacerlo, que tiene la irreversibilidad de lo que existe en el mundo en que existimos, donde la información se reproduce y se distribuye de maneras que ningún control individual puede detener completamente una vez que empezó. Lo que se filtró era sobre Ángela y Cristian Nodal, sobre una relación que existía entre ellos antes de que esa relación fuera pública, de las maneras en que se hizo pública, sobre la naturaleza de esa relación y sobre el timing de lo que ocurrió, sobre la pregunta de cuándo exactamente empezó lo que empezó y sobre qué estaba ocurriendo en otros lugares mientras empezaba. Hay que detenerse aquí un momento para establecer algo importante. No vamos a afirmar nada sobre lo que ocurrió entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal, de maneras que vayan más allá de lo que puede decirse con honestidad desde la posición de quien observa desde afuera con información que es parcial. Lo que sí vamos a hacer es examinar lo que el mundo que lo observó pensó y dijo sobre ello, y lo que eso dice sobre las dudas que generó. Las dudas que se generaron tenían que ver principalmente con el timing, con la pregunta sobre qué ocurrió entre el fin de la relación de Cristian Nodal con Katsu y el inicio de la relación visible con Ángela, con el espacio de tiempo entre esas dos cosas y con lo que ese espacio de tiempo implicaba sobre la naturaleza de la relación entre Ángela y Nodal, y con la imagen de Ángela y lo que ese timing hacía o no hacía con esa imagen. No se puede saber con certeza exactamente cuándo ocurrió qué en el mundo privado de Cristian Nodal y de Ángela Aguilar. Las fechas exactas de cuándo comenzó una relación y cuándo terminó otra no siempre son conocibles desde afuera con la precisión que haría falta para que los juicios sean completamente justos. Los procesos de las relaciones rara vez tienen los contornos limpios que el mundo externo que los observa preferiría que tuvieran, porque la realidad es más complicada que esos contornos. Pero las dudas que se generaron no dependían completamente de la certeza sobre esas fechas. Dependían de la percepción, de lo que parecía que había ocurrido dado la información disponible, y de cómo esa percepción interactuaba con la imagen que Ángela Aguilar había construido y que su familia había contribuido a construir y a proteger, porque la imagen de Ángela Aguilar era de cierto tipo. Era la imagen de la heredera de un linaje extraordinario, de la joven que había crecido en los escenarios honrando lo que sus abuelos y su padre habían construido, de alguien que representaba algo que iba más allá de la carrera individual de un artista y que tenía que ver
con la continuidad de una tradición que millones de personas consideraban importante para la identidad cultural mexicana. Era una imagen cargada con significados que iban mucho más allá de lo que cualquier imagen de un artista pop ordinario podría cargarse. Y esa imagen, con todo ese peso, se encontró con las dudas que lo que se filtró generó de maneras que produjeron una conversación que no era simplemente sobre Ángela Aguilar la persona, sino sobre Ángela Aguilar el símbolo, sobre lo que el símbolo podía o no podía hacer, sobre si lo que se percibía que había ocurrido era compatible con el tipo de figura que el símbolo representaba. La familia respondió. Pepe Aguilar respondió de la manera que responde cuando algo que afecta a los suyos llega al espacio público, de maneras que no son las que hubiera querido. Con las herramientas que tiene disponibles, con la presencia y con las declaraciones y con la gestión de la narrativa que son posibles cuando uno tiene la historia y los recursos que él tiene. Y Ángela respondió, de manera diferente a la de su padre, con la voz que fue encontrando a lo largo de ese proceso, con la manera en que alguien que ha estado siendo protegido empieza a encontrar la necesidad y la capacidad de gestionar lo que le ocurre de una manera que es más directamente suya, aunque esa gestión tenga sus propios tropiezos, que son inevitables en el proceso de encontrar esa voz propia. Hubo declaraciones, hubo entrevistas, hubo momentos en que Ángela habló de lo que estaba viviendo, con distintos niveles de apertura, que variaban según el momento y el contexto y el grado de preparación que tenía para esa apertura. Y hay algo en esas declaraciones, cuando se escuchan en el contexto de todo lo que describimos, que dice algo sobre el proceso que estaba ocurriendo en ella, o se puede percibir a alguien que está aprendiendo a gestionar algo que es nuevo en términos de la escala del escrutinio público, aunque la persona haya estado en el espacio público desde los 9 años. Porque estar en el espacio público, siendo la niña prodigio, que honra el linaje familiar, es diferente de estar en el espacio público, siendo el centro de una controversia sobre tus decisiones personales, que requieren tipos de presencia y tipos de respuesta que son completamente diferentes, que no se aprenden de la misma manera y que no están igualmente disponibles para alguien que ha tenido cierto tipo de experiencia en el espacio público, pero no el otro tipo. Y hay algo más. Hay en las declaraciones de Ángela de ese periodo algo que sugiere que hay un proceso de formación de la identidad propia que está ocurriendo en tiempo real, que las cosas que dice sobre ella misma y sobre lo que quiere y sobre lo que es están siendo descubiertas mientras se dicen, que no hay una versión completamente formada de quién es Ángela Aguilar, la adulta, que espera detrás de las declaraciones, sino que esa versión está siendo construida en el mismo proceso en que el mundo la observa. Eso es completamente normal y completamente humano. Es lo que todos los seres humanos experimentan en el proceso de convertirse en adultos. La diferencia es que en el caso de Ángela, ese proceso ocurre bajo el ojo del mundo, de una manera que no tiene muchos equivalentes en términos de la intensidad del escrutinio y de la magnitud de las expectativas. La boda. En julio de 2024, Ángela Aguilar y Cristian Nodal se casaron. La noticia llegó al mundo de la manera en que llegan las noticias, que el mundo había estado siguiendo de cierta manera y que encuentran su forma más concreta en ese anuncio, que generó las conversaciones que generan estas cosas cuando los involucrados son figuras de esa magnitud.
con todas las dimensiones que tenía, el amor si lo había, como dicen que lo hay, y la controversia que acompañaba a ese amor, y lo que significaba para la imagen de cada uno de los involucrados, y para la imagen de la familia que había intentado proteger a uno de ellos. La familia Aguilar manejó ese momento con la mezcla de lo que es posible manejar cuando algo ha salido del control completo y de lo que no puede ser completamente manejado. Hay algo en la declaración que Pepe Aguilar hizo sobre la boda, que cuando se escucha, dice algo más de lo que las palabras dicen literalmente. Algo que habla de un padre que está procesando una situación que es complicada, de maneras que el amor por su hija no simplifica, sino que en cierto sentido complica todavía más. Hay quienes dicen que la protección que la familia intentó proveer fue insuficiente o tardía, que las circunstancias que llevaron a lo que llevaron ocurrieron en parte porque ciertos espacios de protección no estaban disponibles de la manera en que habrían necesitado estar. No porque la familia no tuviera la intención de proteger, sino porque las estructuras de protección, por sólidas que sean, tienen sus propios límites que las circunstancias a veces revelan. No se puede afirmar que eso es exactamente así. Esa sería una afirmación que va más allá de lo que se puede saber desde afuera. Pero la consistencia con que esa versión aparece en las conversaciones sobre este período de la historia de Ángela dice algo sobre la percepción que existe, que no es sólo el rumor sin fundamento, sino algo que tiene en él elementos que son coherentes con lo que se puede observar. La Ángela Aguilar de los meses posteriores a la boda es alguien en proceso de manera completamente visible, que está encontrando la manera de existir en el espacio público en su nueva situación, que está siendo esposa de alguien que es una figura pública de primera magnitud en la música latinoamericana y que tiene su propia historia complicada que el mundo conoce bien, o que está siendo Ángela Aguilar con todo lo que ese nombre significa ahora, que lo que ese nombre significa ha sido modificado por lo que ocurrió, y sigue siendo la cantante, sigue teniendo la voz que tenía cuando era la niña que cantó en Zacatecas a los 9 años. Sigue siendo capaz de hacer con una canción lo que hace cuando la canta, de la manera en que la canta. Eso no cambió. No puede cambiar, porque viene de un lugar que es más fundamental que cualquier controversia o cualquier momento complicado en la historia de la persona que tiene esa voz. Hay algo que Ángela Aguilar ha dicho en los momentos más recientes de su historia pública, que cuando se escucha con la atención correcta, dice algo sobre lo que está ocurriendo en ella. No declaraciones grandes, no confesiones de las que producen titulares, sino cosas pequeñas y específicas que se dicen en el proceso de responder preguntas que no siempre son las que uno habría elegido responder. Cosas que hablan de aprendizaje, de crecimiento, de estar encontrando la manera de ser completamente ella misma en un contexto que tiene más complejidades de las que tenía antes. Eso es lo que puede decirse sobre Ángela Aguilar con la honestidad que esta historia requiere, que es alguien que llegó al mundo con un don que es genuino y que se ha desarrollado de maneras que son verificables y que no requieren de ninguna narrativa adicional para ser reconocidas como extraordinarias, que creció en una familia que la protegió de la manera en que la protegió con las herramientas que tenía disponibles, que algo se filtró, que generó dudas que el mundo procesó, de maneras que no siempre fueron justas, con la complejidad de lo que realmente había ocurrido. Y que sigue siendo la artista
que fue desde el principio, aunque el contexto en que esa artista existe sea ahora más complicado de lo que era cuando era la niña que cantaba junto a su padre en los escenarios. Los rumores que rodean su historia, los que existen y que circulan con la consistencia de las cosas que el mundo que observa ha construido sobre lo que no puede ver completamente, no definen lo que es. Son parte del contexto en que existe ahora, que tiene que navegar, que tiene que encontrar la manera de gestionar de maneras que le permitan seguir siendo quien es en los aspectos que más importan. Y tiene la voz para hacerlo, en el sentido literal de la voz, que puede cantar las canciones que su familia le dejó en herencia, y en el sentido más amplio de la voz, que está encontrando para decir quién es, en términos que son completamente suyos, aunque estén informados por todo lo que describimos. La familia intentó protegerla. Algo se filtró. Las dudas se generaron. Y Ángela Aguilar sigue construyendo quién es en el espacio donde todo eso coexiste. Esa es la historia, incompleta, como todas las historias que todavía están siendo vividas. Complicada, como todas las historias reales. Y honesta, en la medida en que una historia puede ser honesta cuando no tiene acceso completo a todo lo que necesitaría tener acceso para ser completamente lo que debería ser. Es la historia de Ángela Aguilar, y sigue siendo escrita.